Aquí hay un título que le pusieron a este capítulo. No es parte en sí, no es parte en sí del capítulo, sino los traductores de la Biblia y los eruditos pues dicen, bueno, aquí habla de estas dos bestias, pues así le pusieron un subtítulo a ese capítulo que dice las dos bestias. Vamos a dejarlo así, las dos bestias, no pasa nada. De todas maneras, ahí habla de dos bestias, pues hablemos de dos bestias, ¿cierto? Lo primero que queremos mirar aquí en este capítulo 12 es que volvemos a entrar a lo que está pasando. Ya el paréntesis del que se estaba hablando se cierra, es el capítulo 12, y ahora entramos otra vez a los acontecimientos aquí abajo. ¿Qué es lo que nos está mostrando aquí? La forma en que va a aparecer un gobierno y un personaje. Un gobierno, me refiero a un imperio mundial. Desde los tiempos del imperio romano, varias veces hay quienes han intentado volver a organizar un gobierno mundial, y sobre todo basado en Europa o con base en Europa, y no lo han logrado. El último intento fallido por un gobierno, un imperio mundial, y sobre todo con base en Europa, fue el Führer. ¿Se acuerdan del Führer? Don Adolfo Hitler. Ese era el saludo, ¿cierto? El Führer. Y él hablaba del tercer Reich, o sea, un imperio. No lo logró. Ese fue el último intento. Desde el imperio romano hasta la presente ha habido varios intentos. Napoleón también quiso algo parecido, tampoco lo logró. No ha habido realmente un imperio mundial, aunque han habido potencias mundiales, que es una cosa. Una cosa es una potencia mundial y una cosa es un imperio mundial. Una potencia mundial se refiere a un país que tenga suficiente poder. Para que sea un imperio mundial tiene que haber mínimo tres cosas. Primero, tiene que haber una economía muy capaz. Porque nadie puede gobernar sin plata. Estamos claros, ¿cierto? Si no hay plata, los países se vuelven pedazos. Por eso es que hay impuestos y de todo. Tiene que tener una economía de talla mundial para poder ser un. Segundo, tiene que tener un poder militar de talla mayúscula, porque usted sabe que nadie se somete a las buenas. Nosotros que somos buenos, aquí los santanderianos somos buenos, no somos queridos, y nosotros decimos, vea, por las buenas, sí, bueno, por las malas, nada. ¿Cierto? Por eso nuestro himno de acá de Santander, santanderano, siempre adelante y ni un paso atrás. Así es la cosa con nosotros. Así somos. Pero no vaya a creer que somos los santanderianos solamente, hermanos, eso es parte de la naturaleza humana. Nosotros creemos que somos los únicos que no queremos dar un paso atrás. No, nadie quiere darle a usted un paso atrás. Todo el mundo siente que tiene derechos y también tiene. Entonces, por eso, para hacer un imperio tiene que tener una capacidad militar enorme, una maquinaria militar que sea capaz de doblegar al que no quiera. Y tercero, para hacer un imperio tiene que tener un líder que sea capaz de manejar un imperio y el mundo. Sin esas tres cosas no puede haber un imperio mundial. Y tiene que llegar a lograr el sometimiento de los demás. Entonces lo que hemos tenido son potencias mundiales, pero no imperios mundiales. Nosotros aquí en Colombia
nos ufanamos de tener una democracia. En toda Latinoamérica decimos que hay democracias. Eso puede ser relativo en algunas partes, pero eso es oficialmente lo que tenemos, ¿cierto? Democracias. O sea que no nos van a imponer si nosotros mismos declaramos y la soberanía nacional. Bueno, ya usted sabe todo el discurso. Pero un imperio no era así. Cuando hay un imperio, el emperador ponía a los gobernantes. Aunque fueran de su tierra, él decía, allá me gobierna fulano. Y si se porta mal, lo quitamos y ponemos a este otro. Y si se nos complica la cosa, tranquilo que allá le mandamos el ejército para que nos arreglen toda la situación. Así son los imperios. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque esto que dice aquí la palabra en este capítulo nos habla de lo que va a ser el último imperio mundial. Ahí está descrito. Pero me llama la atención que cuando entra a hablar de este capítulo en el 13, lo que dice el apóstol Juan es lo siguiente: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Quiero aclararles, cuando en la Biblia se habla del mar, está hablando de las naciones gentiles, de las naciones del mundo. Entonces dice, yo vi subir del mar, o sea, de entre las naciones. ¿Qué vi subir? Una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos tenía 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. En un solo versículo se habla de tal manera que eso da para confundir a todos los pensadores y todo. No, pero es que ese libro de Apocalipsis terrible no habla sino de unas bestias, pero unos monstruos. De eso no me hablen, de ese libro, no lo lean. Al que no lo entienda, pues claro que le causa molestia, fastidio, y algunos que se oponen al evangelio. Y si se da cuenta que los evangélicos son gente loca y tienen un libro que habla del fin del mundo con un montón de dragones y bestias y cosas horribles, que tiene muchas cabezas y un poco de cuernos y cosas, porque ellos no saben, pero cuando usted lo entiende le queda totalmente claro todo. Del mar, de entre las naciones, vi subir una bestia. ¿A qué se está refiriendo? A ese último imperio mundial. Pero ¿por qué un imperio representado por una bestia? Mire, cuando Nabucodonosor tuvo un sueño, no sé si usted se acuerda, en el libro de Daniel, y voy a decirle el capítulo exacto para que le quede más claro. Nabucodonosor tuvo un sueño y él vio una imagen, y él no podía entender el sueño. Entonces vino Daniel, el profeta, y le reveló el sueño. ¿Qué dice él? Veía una imagen que era muy grande, eso está en el capítulo 2, que su gloria era muy sublime, que estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Está en capítulo 2 del libro de Daniel, por allá en los versos 31 en adelante. Pero ese mismo sueño que tuvo Nabucodonosor, ¿qué fue lo que vio? Dice, una imagen muy sublime, dice. ¿Qué es sublime? Llena de majestad, de gloria. Ese mismo sueño, usted sigue en el capítulo 3 o 4, y Daniel entonces tuvo una visión y dice, y vi subir una bestia, y vi subir otra bestia, y vi subir otra bestia, y era la misma interpretación. Pero Nabucodonosor se vio a sí mismo y a los imperios del mundo como algo sublime, como algo glorioso, como algo que había que darle mucho respeto. Pero cuando Dios le muestra a Daniel, le dice, ahora yo le voy a decir lo mismo a usted como lo veo yo. Daniel dice, yo vi una bestia, y vi otra bestia, y vi otra bestia, y vi otra bestia. Y cuando usted llega aquí, dice el Señor, hablándole al apóstol Juan, mira, y él fue y miró. ¿Qué vio?
una bestia. ¿Por qué? Le voy a decir sencillamente, lo que para el hombre es sublime, el poder humano, los logros de gobierno y los imperios y las cosas que han logrado llegar a impresionar a los demás y que les parece algo extremadamente hermoso, para Dios son bestias. Porque los gobiernos y los imperios del mundo, sin falta, todos son defectuosos y tienen muchas cosas que se llaman secretos de Estado. ¿Usted entiende ese término? Secretos de Estado. Por ejemplo, a una de las cosas que más habla la gente son de las potencias. Entonces hablan de las potencias. Estados Unidos tiene un cuerpo de inteligencia que se llama el FBI. Y tiene un cuerpo de ¿cómo llamaríamos eso? De inteligencia y de espionaje y de lo que le quiera llamar a nivel mundial, que se llama la CIA. La CIA quiere decir Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Y el FBI quiere decir que es Federal Bureau of Investigation. O sea, las oficinas de investigación federales. O sea, lo uno tiene que ver con lo nacional y lo otro se extiende a nivel mundial. Ellos tienen información que le llaman clasificada. Y se han armado unos escándalos cuando han habido unas personas que han trabajado entre ellos y que luego han revelado esa información clasificada, por lo menos parte de esa información. Porque se considera que esos son secretos de Estado, son cosas que no se le puede decir a nadie. Solamente los que trabajan ahí tienen el acceso a escribir y a guardar y archivar, etcétera, porque son secretos de Estado. Entre esos secretos de Estado hay una cantidad de cosas que usted ni yo, gracias a Dios, no lo sabemos y no quiera saber. Porque entre más sabe la persona, peor se siente. Porque todos los gobiernos y reyes de esta vida y todos los imperios, para poder gobernar, han tenido que usar una mano dura y han tenido que decidir sobre la vida de otros. Y todo el mundo sabe que eso es así. Aún en las democracias, que se dice ser los gobiernos mejorcitos que han habido a través de la historia, la democracia. Sin embargo, tienen que haber habido líderes, porque si usted, ya se lo dije, aquí uno no se somete si no lo someten. Estoy hablando en términos humanos, materiales. Entonces usted ve grupos armados de derecha, de izquierda, del centro, de arriba, de abajo, negros, rojos, amarillos, verdes, cafés, de todos los colores. Porque no, yo también. Y esto, la torta está muy grande, yo quiero un pedacito de la torta. Todos los gobiernos sin excepción, para poder gobernar tienen que guardar unos secretos que el común de la gente no los debe oír. Yo estaba mirando, creo que fue a final del año, las noticias antes de venirme para acá, para la iglesia, el día de fin de año, y al mirar las noticias veo que en un país muy hermoso, que han construido una ciudad muy linda por allá en el Oriente Medio, la gente va a mirar el fin de año cuando ellos presentan un espectáculo de fuegos artificiales. Pero precisamente cerca de donde se estaba organizado los fuegos artificiales, se hizo un incendio en otro edificio muy grande. Y todo el mundo estaba en la tensión. Se supone que suspenden los fuegos artificiales. Se supone, porque estamos en una tragedia. Es un edificio muy grande que está así. Pero para sorpresa de todos, los fuegos artificiales no se suspendieron. Siempre se hizo y las cámaras dirigieron todas sus cámaras, sus focos y sus lentes hacia allá, para ver el espectáculo mientras al lado se quemaba un edificio de no sé cuántos pisos.
La razón que se dio es bastante aceptable. Señores, si hubiéramos suspendido los fuegos artificiales y la gente entra en pánico, va a correr por todas las calles y las calles no las van a llenar y nuestras ambulancias no van a poder ir y venir con los heridos, etcétera. La explicación es muy bonita, pero créame, detrás de toda explicación de Estado hay una segunda razón que usted no conoce. Y muchas veces la razón es de un peso político y no tan humanitario como parece. A veces concuerda lo uno con lo otro para dar una razón humanitaria, pero en la gran mayoría de casos las razones no son humanitarias, son de razones políticas. ¿Qué quiere decir política? Dice administración de lo público. Política quiere decir eso, administración de lo público. Sin embargo, política ha llegado a convertirse en sinónimo de la forma de pensar y la filosofía de aquellos que están haciendo esa administración y gobernando. No estoy aquí para decir la política a mí no me interesa. ¿En qué sentido no me interesa? De yo ir a ser parte o de decir estoy de acuerdo o en desacuerdo. Mire, no estoy de acuerdo con ninguno, con eso le digo todo. No estoy de acuerdo ni con las democracias que están más desbaratadas que otra cosa. Ni estoy de acuerdo con lo dictatorial, que también es una cosa horrible. Ni estoy de acuerdo tampoco con el totalitarismo, que es otra cosa terrible. Ni con ningún gobierno he estado de acuerdo. Pero sí hay que someterse a las autoridades, porque tiene que haber un sistema y tiene que funcionar las cosas, porque si no sería una anarquía. Y el Señor mismo estableció que hayan gobiernos humanos. Y Él dice: no hay autoridad puesta sino por Dios. Aún la que no le guste a usted está puesta ahí porque Dios dijo que gobierne ese. Dijo: no, pastor, no fue por eso, fue porque la gente lo eligió. ¿Y quién gobierna el corazón de la gente? Pues la gente tiene cabeza para pensar. Se equivocó. ¿Y por qué a veces gana el que la gente menos piensa? Y después de haber hecho todas las encuestas sale ganando otro. Y después de haber manipulado toda la cosa sale ganando otro. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice algo que la mayoría de gente se olvida. Dice: el corazón del rey está en la mano de Dios, y a todo lo que quiere lo inclina. Y el ser humano no se da cuenta, y la gente cree que tiene el poder total y absoluto, pero la gente no tiene ningún poder total ni absoluto. Por encima de todo está nuestro Dios. Levante su mano el que sabe esa verdad. Y si no es así, ¿por qué hay gobernantes tan odiados por su propio pueblo y que quieren quitárselo de encima y no lo logran ni en un año, ni en 2, ni en 3, ni en 5, ni en 8, ni en 10? Y aunque hayan otros gobiernos que quieren ayudar a que quiten ese, y nunca se lo quitan de encima. ¿Por qué? Porque no está en la gente. El Señor le dijo a los discípulos: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Esto de quién y cómo, aunque el diablo le duela, y a los gobernantes les duela, y a los políticos, pues le va a doler mucho. Estas expresiones son duras. No las maneja la política, no la maneja el político, no la maneja el rey, lo maneja Dios. ¿Y por qué yo no estoy de acuerdo? Hombre, porque no está de acuerdo como debería ser. Ningún gobierno es perfecto, porque tienen todos sus guardados. Todos tienen sus guardados, sin excepción. Y usted sabe que los que están allá siempre guardan un poquito de información para soltarla cuando les convenga. Y por eso usted oye los escándalos que vienen por pedacitos. Cuando se necesite se suelta un pedacito, que un escándalo, y cuando se necesite, pero ellos lo saben hace rato.
Ellos saben lo que está pasando, por eso son allí en el gobierno y en el Estado. Pero ellos la guardan aquí en esta gaveta, esta información, en esta otra, ¿para cuándo? Para cuando me convenga soltarla. No es por honestidad, es por razones políticas que van soltando de a pedacitos lo que les parece que está mal hecho, porque así se puede manejar el corazón del pueblo, ¿cierto? Pero no se preocupe, yo no estoy aquí para iniciar una revolución, ni mucho menos. Estoy aquí para decirle: un día mi amado Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, quien tiene el derecho supremo de gobernar, va a venir a gobernar. ¿Y cómo así que tiene el derecho supremo? Sí, Señor, porque en Apocalipsis, en ese capítulo, cuando aparece que Juan está llorando porque no había nadie capaz de recibir el libro, capítulo 5, ni de abrir sus sellos, dice: uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y los 4 seres vivientes y los 24 ancianos cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro. Hay una sola razón. Mire el derecho supremo del Señor. Mire: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Él se ganó el derecho. En franca lid le arrebató al diablo. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Le arrebató al diablo todo lo que el diablo creía que se había ganado. Así que aquí vamos, de a poquitos, gloria al nombre del Señor. Dicho en otras formas, cuando usted oye hablar de estas bestias aquí, se está refiriendo a imperios, a gobiernos y también a los gobernantes. Así los ve Dios. Porque un gobierno que tiene que mandar a matar gente y tiene que mandar a hacer cosas y un gobierno que tiene que aprobar leyes que el gobernante sabe que no están bien, pero si no las aprueba se queda sin el apoyo de los demás. Entonces todas las leyes que se aprueban no son porque son las convenientes para una nación, ni las convenientes para los vasallos del reino, para los súbditos del reino. No, las leyes no se aprueban por eso, señores. Las leyes se aprueban porque muchas leyes son aprobadas porque si no las aprueban se quedan sin el apoyo de acá, sin el apoyo de allá, sin este apoyo de acá, y entonces hay que ir haciendo las cosas a como nos vaya llevando. Dijo: como nos traiga la barca si nos lleva el río. Por eso es que Dios ve a los imperios y a los gobernantes como bestias. Gloria al nombre de Dios. Porque muchas cosas suceden, muchos dineros se pierden. Y ese dinero es el resultado del trabajo y el sudor de mucha gente que no tiene grandes capacidades en la vida. Usted lo sabe. De la clase que soporta, la clase que realmente soporta para que haya gobierno, son las masas, los que tienen menos. Y a veces hay leyes que el gobernante que las va a firmar sabe que van a estropear a esa gente que lo puso allá arriba. Y yo creo que esa debe ser una de las razones por las cuales los gobernantes, después que están allá en el poder, jamás durante la campaña salen y saludan a todo el mundo, hasta el perrito del que viene allá con la persona. Pero después de eso no se puede dejar ver de nadie, porque yo supongo 2 cosas: uno, le remorderá la conciencia, y 2, saben que no concuerda el discurso con la acción, entonces no se siente que le van a ir a aplaudir, mejor estarse por aquí lejitos. Es la verdad verdadera. Usted nota que les hacen unas encuestas a los gobernantes y hay gobernantes que tienen que gobernar con menos del 20%, con el 10%, y bueno, ¿qué se va a hacer?
Pero Dios aquí está mostrando el último imperio que va a gobernar el mundo, realmente un imperio mundial. Dice: vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Bueno, pastor, desenvolvamos esto de las 7 cabezas y de los 10 cuernos. ¿Qué quiere decir esto? Mire, vamos a ponerlo sencillo. Eso está representando un último imperio, pero la bestia traía 7 cabezas. Se está refiriendo a los 7 imperios opresores de Israel. En Israel han habido hasta la presente 6 y uno séptimo que ya va apareciendo, que son imperios. No nombra a los otros imperios, nombra solo a esos. ¿Por qué? Porque tienen relación directa con el pueblo de Israel en oprimir. Si usted lo ve, el primer imperio que oprimió a Israel, los egipcios. Les mataron los niños, ¿se acuerda? Los tiraban, ordenaron que los tiraran al agua, que las parteras, etcétera. Ya usted sabe, fueron esclavos allá. Luego el segundo imperio que oprimió a Israel, el imperio de Asiria. Sanguinarios, brutales. Sus métodos de guerra eran impresionantes. Usaban un tipo de tortura que preferiblemente no se dice en público para no poner nerviosos a los menos capacitados en su parte emocional. Tercero, oprimió a Israel Babilonia. Después de los asirios vino Babilonia, un imperio que de una manera terrible y forzosa llevó la gente desde Israel, desde Judá, y los esparcieron por todas las otras partes del imperio. Lo mismo habían hecho los asirios, pero quienes llegaron a ese cenit fueron los babilonios. Después de Nabucodonosor y Babilonia, entonces llegó el imperio persa o medo-persa, como usted lo quiera mirar. ¿Y ya vamos por cuántos? 4, ¿cierto? Y después del imperio persa llegó el imperio de los griegos con Alejandro Magno, que se expandió rápidamente. Y Alejandro Magno murió, si no me equivoco, de 30 años. De 30 años o de 31. No duró más de ahí. Eso fue una cosa, fue como un relámpago. Comenzó a los 20 y a los 30 habían conquistado todo. Y cuando murió se lamentó de que no le quedaba más tierra por conquistar. Por lo menos en su época, lo que ellos consideraban poder gobernar el mundo. Después de los griegos vino un sexto imperio, el imperio romano, que es descrito allí que tenía dientes de hierro y con sus pezuñas, dice, lo que no se devoraba con los pies lo desbarataba así. Está el sexto imperio. Y luego viene un séptimo imperio, que es del que se menciona muchas veces y que lo miraremos con más detalle a medida que vamos avanzando en el estudio, que es los pies de hierro con barro cocido de la estatua. Que quiere decir un imperio donde no será tan férreo. ¿En qué sentido? Que a pesar de que es un imperio de gobierno mundial, tiene sus fallas, porque no es totalmente de hierro, tiene hierro y tiene barro cocido, o sea, alianzas humanas, lo cual quiere decir un imperio que será un imperio, pero proclamando la democracia con muchos acuerdos. Por eso es frágil, porque no hay peor enemigo de la democracia que la democracia misma. Si el peor enemigo de una democracia es la democracia, piénselo y verá. Un día cualquiera sale aburrido y dice: hoy yo estoy aburrido, y saca 3 llantas, se sienta en la esquina, le pone fuego a la llanta y dice: por aquí no pasa nadie, yo también soy del pueblo. Y usted verá lo que se arma. Otro día se levantan en la cárcel los presos y dicen: se acabó el mundo, viene el gobernador o se acabó el mundo. Y se arma un problema grandísimo en la ciudad por una cárcel. Y así sucesivamente. Un día son los médicos, otro día los jueces, otro día los profesores, otro día el que maneja taxi, cualquiera. Un día yo voy con el: ¿qué pasó aquí que no se puede andar? No, hoy son los de los taxis. ¿Qué pasó? No pasa nadie. ¿Por qué? Porque yo estoy enojado.
Esa es la democracia. Gracias a Dios por la democracia también. Pero es que el peor enemigo de la democracia es la democracia. Porque en la democracia, que es el gobierno del pueblo, todo el pueblo manda. Entonces todo el mundo manda. Y cuando todo el mundo manda se complica la situación. Entonces ahí tiene usted 7 cabezas, dice. La bestia traía 7 cabezas, o sea, son los 7 imperios opresores de Israel. Pero dice, pero también tenía 10 cuernos. ¿Qué representan estos 10 cuernos? Si usted quiere mirarlo conmigo para que vea que yo no estoy diciéndolo de mi propia cuenta, se lo voy a mostrar, que esta descripción está acá en el mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 17. Mire cómo dice en el verso 12: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Están representando esos 10 cuernos a 10 reyes, y si habla de reyes tiene que haber reinos, o sea, 10 naciones con sus 10 gobernantes. Es la base sobre la cual el anticristo podrá fundar su imperio de talla mundial. 10 naciones con sus 10 gobernantes, que ahí dice todavía no han recibido reino, o sea, cuando se dio la profecía todavía no estaba. Dice, pero recibirán, dice. O sea, 10 naciones. Es el último imperio que va a oprimir a Israel. Y hasta ahí le llegó, porque ahí se acaba. Porque también Dios dice cuándo se acaban las cosas. También Dios dice cuándo hay un punto final. Y eso me llama a mí mucho la atención, porque le estamos sirviendo al verdadero Dios. A un Dios grande, un Dios vivo, un Dios bueno, un Dios de amor, pero también un Dios de autoridad. Gloria al nombre del Señor. Que no es que todo el mundo va a venir a jugar con Él. Hasta ahora la gente puede hacer lo que quiera, pero llega un momento cuando el Señor dice no más. Y los 7 imperios, cuando se acabe el 7º, no habrá más imperio que oprima a Israel. ¿Por qué no? Porque Dios los va a acabar a todos. ¿Cómo vio la estatua? Nabucodonosor dijo, yo vi la estatua así, 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 así. Y cuando terminó de ver la estatua dijo, y de repente vi una piedra que no había sido cortado con mano. O sea, está hablando de una cosa de arriba. Dice, y vino y le pegó a la estatua. ¿En dónde le pegó? En los pies, que eran de hierro y de barro cocido, o sea, en el último imperio. Le pegó y la desmenuzó y se desbarató toda, y no quedó, y se la llevó el viento. No quedó nada de eso. Cuando el Señor Jesucristo aparezca, no va a quedar democracia, no va a quedar ningún tipo de gobierno, no va a quedar partidos azules, ni rojos, ni verdes, ni amarillos, ni cafés, no importa si me quieren o no me quieren, no importa si mis televidentes que miren todo esto, digo, oye, ese señor, quítenlo de ahí. Pues sí, el Señor ya vendrá, no se preocupe, amigo, y el Señor se va a llevar a su pueblo también, y se le va a quitar a usted el peso de toda esta situación. Pero yo tengo que decirle lo que Dios dice en su palabra. Se van a acabar todas esas cosas, porque esa piedra no cortada con mano que vino y golpeó la estatua en los pies de barro y de hierro, ese es el Señor Jesucristo, que va a venir en el tiempo que eso esté sucediendo y va a acabar con todo lo que hasta aquí le ha hecho tanto desastre al mundo. Mire usted nada más una cosa. Todos sabemos el daño que se le ha hecho a la madre naturaleza, por decirlo de alguna manera. Todos sabemos los males que hemos hecho, las emisiones de carbono, las emisiones de esto, las emisiones de aquello. Todos sabemos los ríos contaminados, todos sabemos las aguas que se contaminan cuando las empresas hacen un tipo de trabajo que lo que dejan caer en los ríos contamina y que esa agua la tiene que beber todo el mundo. Todos sabemos todo lo que eso genera. Sin embargo, los gobiernos y los gobernantes tienen que reunirse
en Davos, o en el sitio donde sea la reunión de el G20 o del G7, donde sea, o las reuniones del BRICS, o las reuniones de los que sean, y tienen que llegar a decir: de acuerdo a los estudios científicos, nos damos cuenta que realmente no ha sido el impacto de la mano humana, sino que de acuerdo a esto, tiene que manipular toda la información, aunque sepan que es la mentira más grande, pero la tiene que manipular. ¿Por qué la tiene que manipular? Porque si no se acaba esto. ¿Cómo hacemos para parar las empresas grandísimas que tiran tanta cosa al aire? Si son las que le dan trabajo a la gente, dice. Y son las que traen tanto impuesto al gobierno, y son etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso que está pasando en el mundo un día se va a acabar. Pero eso que aparece ahí de los 10 cuernos es un último imperio que está descrito ahí. Dice: son 10 reyes, 10 naciones, 10 gobernantes que van a darle su autoridad a un personaje para que desde allí tenga el control mundial. Esa es la primera bestia. Gloria al nombre del Señor. Ese personaje se llama el anticristo. En la epístola el Señor lo llama el hijo de iniquidad. Y la palabra de Dios lo llama con diferentes nombres. Ese personaje será el último gobernador mundial, en el último imperio mundial, que está ya preparado, porque eso no es que se demora mucho, no. ¿Quién sabe si el personaje se está oyendo este programa de televisión? Sí, yo no lo sé. O lo esté mirando por internet, tampoco lo sé. Porque a la mayoría de los que tenemos un poquito de conocimiento nos huele a trompeta, a rapto de la iglesia y a venida de Cristo. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué? Porque los analistas, los científicos, los sociólogos y las personas importantes que se jactan de tener grandes conocimientos sacan esto también por documentales en la televisión. En días pasados alcancé a ver un pedacito, y cuando se estaba terminando, y no tenía mucho tiempo, llegué ahí y miré en esa cadena de televisión que están pasando ese análisis, y pasan todo y dicen: ¿será que el Apocalipsis es verdad o es mentira? Sin embargo, dice, como usted lo quiera ver, son demasiado evidentes las coincidencias que hay entre lo que está pasando y lo que dice Apocalipsis. Dice el narrador, dice: son demasiadas las coincidencias entre lo que está pasando y lo que dice el libro de Apocalipsis. Y luego dice: entonces, si Apocalipsis llegara a ser verdad, es mejor rascarse la cabeza. La gente sabe, el diablo sabe, los gobernantes saben, el anticristo, si ya está por ahí, él sabe. Esto no es ningún secreto para él. No se vaya a creer: ay, el pastor está corriendo peligro porque lo digo en público. Ahora se dieron cuenta que lo descubrieron. El diablo sabe que está descubierto hace millones de años. El anticristo, si está por ahí, ya tiene todo arreglado. ¿Por qué? Porque todo el escenario ya se lo prepararon. Pero no se preocupe, no se asuste por el anticristo. Alégrese por el Señor Jesucristo. El anticristo es un personaje que va a ejercer ese gobierno mundial por 7 años, 3 años y medio de aparente paz, 3 años y medio de una tribulación terrible, y hasta ahí le llegó. No tiene más opciones. Por eso es que el diablo anda endemoniado. Que el Señor lo reprenda. Porque sabe que ya le quedó poquito, ya no tiene nada que hacer. Por eso es que usted ve cómo la inmoralidad se ha expandido por el mundo.
un caso sui generis respecto a esto del matrimonio de las personas del mismo sexo sucede en Kenia, un país africano que por ley, es ilegal el homosexualismo. Por ley, de gobierno. Ilegal. Y las naciones, oiga, pero qué escándalo tan terrible. Human Rights Watch International, una agencia defensora de los derechos humanos en el mundo entero, los tienen al rojo vivo con un escándalo porque no, es que no puede ser que en esta época, dice, en esta época, en esta hora de la historia, haya una nación y un gobernante y unas leyes que prohíban el libre desarrollo de la personalidad. No puede ser. Tiene que haber alguna sanción contra ellos. Tiene que hacer algo, la ONU, yo no sé quién, o el Congreso africano, el que sea, hagan algo, por Dios. Dice, mire qué cosa tan terrible. Es un caso sui generis. Y entonces cuando yo leí el artículo decía el artículo, pero es que esto no es en sí solamente porque el gobierno lo dice. Dice es que la mayoría de la gente de ese país, dice ahí, es religiosa y la mayoría de la gente apoya eso que dice el gobierno. La mayoría de la gente de Kenia tienen un extracto, un contexto o un trasfondo religioso y ellos apoyan eso, ellos tampoco están de acuerdo. Pero es que nosotros miramos desde el otro lado de acá de las fronteras, nosotros no somos kenianos, a nosotros nos parece terrible. ¿Cómo es posible? ¿Por qué no dejan a esta pobrecita la gente? No se preocupe, señores de Human Rights Watch International, quédense quietos. No se preocupe, va a llegar un día cuando ustedes tampoco podrán ni hablar. Mi Señor Jesucristo vendrá con una vara de hierro, dice la palabra, y va a ponerle juicio y orden a todo este planeta. Y no habrá nadie que sea capaz de defender el pecado. No podrán defender el pecado. No tendrán la oportunidad de decir ni pío. Dele la gloria a Dios si puede. Yo sé que todas las personas tenemos derechos. Todos tenemos derechos. Pero una cosa son los derechos y otra cosa es el pecado. Y aunque a la gente le parezca que el pecado son los derechos legales que debe tener, un día el Señor va a tratar muy bien a todos los que queden, pero no le va a dejar oportunidad al diablo, ni siquiera esto, ni un milímetro de oportunidad. Se van a acabar todos esos moteluchos de mala muerte, donde la gente allá, que hay moteles para lesbianas, hay moteles para gays, o que sean homosexuales hombres, homosexuales mujeres, hay moteles para esto, hay moteles, para todo hay moteluchos de esos de mala muerte. Se va a acabar toda esa basura también. ¿Cuántos se alegran que el Señor va a acabar con todo eso? Pero sigamos aquí porque eso está bueno. Entonces, esta bestia que ya surge en el verso 2 dice, era semejante a un leopardo. Oiga esto. Sus pies como de oso y su boca como boca de león. Mire, una combinación de las características del imperio de los griegos y de su emperador, ¿cómo era que llamaba? Alejandro Magno. Que por eso la característica de ese imperio y su símbolo era el leopardo, por la velocidad con la que se extendió y se quedó con el mundo entero. 10 años no le dio respiro a nadie. Se vino desde Europa hasta la India en la dirección oriental, y bajando se tomó todo el Oriente Medio, todo lo que hoy tiene que ver con Oriente Medio, con el África, todo. En 10 años, una velocidad, eso se considera una cosa relámpago.
Pues dice que este imperio será igual, o sea que este imperio también su dominio será cosa de un relámpago. ¡Brum! Se quedó con todo. Sus pies como de oso. El oso representaba al imperio de los persas. La forma como ellos actuaban y como hacían las cosas, usted sabe cómo es el oso, cómo arrebata ese. Y no estoy diciendo nada solamente bíblico. Vaya y miren la historia y verá que ese ha sido el símbolo de esos imperios. ¿Extraño? No, no es extraño. Dios conoce las cosas. Lo que para el ser humano es futuro, para Dios es historia. Dios conoce todo, lo sabe todo. Antes que usted naciera, Dios sabe cómo se iba a llamar usted. Dios sabe su número de cédula. Todo lo que usted no se imagina, Dios lo sabe. Su estilo de vida, Dios lo sabe. Si usted le sirve a Dios de corazón, Dios lo sabe. Y si también fuera un pícaro, Dios lo sabe. Al Señor no se le esconde nada. Levante las manos y dele gloria a Dios si puede. Entonces, parece un leopardo, tiene pies como de oso y su boca era como boca de león. Está hablando del imperio romano, que dice que tenía grandes dientes como de hierro y desmenuzaba todo. Y las obras las hollaba con los pies, o sea, las pisoteaba. Tendrá una combinación de estos tres imperios que han estado en la historia. O sea, será rápido, será fuerte y será un imperio de déspotas, que lo que no lo destruyen con los dientes de hierro lo pisotean. O sea, no habrá chance para nada. Está representando no solo al imperio, sino al emperador, al hombre que va a estar ahí al frente, que se llama el anticristo. Ahora, ¿es posible que esto suceda, pastor? Bueno, miremos entonces. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó emproblemado, porque dos potencias tenían mucha fuerza. Estaba la potencia que era Rusia y la otra potencia que quedó de primera potencia, los Estados Unidos. Hasta la Primera Guerra, la primera potencia era Inglaterra, pero ahora quedó Estados Unidos y luego queda Rusia. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y Rusia amenazaba a Europa. No se le olvide que durante la Segunda Guerra Mundial Rusia se quedó con la mitad de Berlín. Y que todo lo que había sido invadido por Hitler, Polonia, Hungría, toda Europa del Este quedó bajo el dominio de Rusia. Y entonces ya no llamaba Rusia sino la Unión Soviética. No se le olvide, usted es muy inteligente. Y se formó la famosa cortina de hierro. ¿Por qué de hierro? De aquí para allá, nada. La gente no podía salir de sus países. Los alemanes que quedaron en Alemania del Este, o sea, Alemania Oriental, en Berlín Oriental, no podían cruzar a ver su familia al otro lado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a causa de eso se hizo una organización que se llamó la OTAN en español y en inglés NATO o NATO. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Organización del Tratado del Atlántico Norte. Europa, ¿para qué? Para tener el apoyo junto con Estados Unidos en una alianza para que lo que le habían causado a Europa hacía poco en la Segunda Guerra Mundial no se volviera a repetir. Y entonces la primera potencia y Europa, Estados Unidos y Europa se unieron y armaron su propia. Ese es un tratado de defensa. La OTAN es un tratado de defensa. Organización del Tratado del Atlántico Norte es un tratado de defensa donde las naciones europeas occidentales y su aliado los Estados Unidos, después de la Segunda Guerra, dijeron: nosotros nos armamos aquí. Por eso usted encontraba bases militares americanas allá en Alemania, bases militares americanas en todas esas partes, porque es un tratado militar de defensa, de armas.
Y luego el emplazamiento de misiles y de todo, porque no se le olvide que ahí entró la Guerra Fría y todo era por un problema del armamento nuclear. No se le olvide que la Segunda Guerra Mundial dio el nacimiento a la carrera armamentista nuclear, porque los Estados Unidos explotaron la bomba nuclear de primeros. Hicieron explotar dos bombas, una sobre Nagasaki y otra sobre Hiroshima en el Japón, y Estados Unidos consiguió luego de la guerra, consiguió quedarse con una cantidad de científicos nucleares que habían en Alemania. Lo mismo hizo Rusia, y entonces comenzó esa carrera, y no solamente la carrera nuclear, sino la carrera espacial. Usted sabe todo eso, ¿cierto? Por eso en los 60 se supone que el hombre fue a la luna. Digo se supone porque yo no estaba ahí, ¿no? Pero yo he visto muchas fotos, muchas cosas, y desde ahí para allá tenemos todo eso que usted ve, satélites, cosas, mejor dicho, una cosa terrible. Hasta el punto que hoy el señor Kim Jong-un, el gobernador de Corea del Norte, tiene también armas de eso. O sea, el despegue fue terrible. Tenemos armas suficientes para acabar con el planeta nuclearmente más de 15 veces. Es lo que dicen los que saben. O sea, podemos acabar con la Tierra más de 15 veces con las armas que tenemos. Entonces, estos tratados se pusieron, que y ahora solamente militarmente nos podemos entender. Entonces se creó algo que se llamó la Comunidad Europea, pero al principio se llamó el Mercado Común Europeo. ¿Para qué? Como estaban tan amenazados, porque es que están ahí, es que ahí está Alemania, y esta era la mitad de la capital, y del otro lado del muro ya estaban los que querían tragarse los vivos. Y aunque ahora se corrieron las fronteras y supuestamente vino el Glasnost y todas esas libertades que dieron los rusos, y ya se quitó el muro de Berlín y toda esa cuestión, y ya Polonia y ya aquello, todos ellos saben. En estos días leí la noticia: Rusia amenaza a Polonia si deja emplazar armas, misiles balísticos en su territorio, podrían ser atacados nuclearmente. Leí otro titular: Rusia amenaza a Noruega. Si insisten en esto, submarinos así del tipo tal serían atacados nuclearmente. Y en días pasados iba un destructor, un barco de esos de guerra americano por el mar Báltico, y le mandaron aviones rusos. Y eso se hizo un escándalo mundial. Y le volaron por encima durante varias ocasiones en un simulacro de ataque. No quiero ni soñar con que el señor que iba mandando en la nave, los otros le hubieran dicho: bájelos, porque estaban en su derecho, dicen ellos, de tumbar esos aviones. Unos aviones MiG de la fuerza rusa. No quiero ni soñar lo que pase, que estas dos potencias se enganchen a golpes y que esto pueda resultar en un pequeño estallido nuclear. Por eso nació el Mercado Común Europeo, que se llegó a convertir no en un mercado, sino ahora en una comunidad, que es diferente. Cuando era un mercado común, era que estaban haciendo todas las transacciones económicas, pero ahora es una comunidad europea. ¿Qué quiere decir? Es como una nación. Si usted es español, puede vivir en Francia. Si es francés, puede vivir en España. Si es italiano, puede vivir en Alemania. Si es alemán, puede vivir en Italia, y así sucesivamente. Porque ahora su pasaporte no dice pasaporte de España, sino pasaporte de la Comunidad Europea. Usted es europeo, usted es parte de esa comunidad. Usted puede vivir en cualquier país si es de esa nacionalidad, si usted nació allá. No necesita, cuando pase la frontera, presentar papeles que le esculquen las maletas, nada. Sencillamente compró su pasaje y se fue. Solamente tiene que reportar: mire, estoy viviendo aquí. Tiene que reportar a las autoridades para que haya un censo y un control. Y no necesita hacer homologación de título para trabajar allá. El que tiene el título de allá le sirve para trabajar acá. El que tiene el título de acá le sirve para trabajar allá.
Una comunidad diferente. Ya no es un mercado común europeo, es una comunidad. O sea, ahora ellos tienen un parlamento europeo. ¿Qué quiere decir? Que tienen sus senadores europeos, no nacionales, sino de Europa. Tienen una moneda que se llama, ¿cómo se llama? El euro. El euro es una moneda que funciona en España, que funciona en Alemania, que funciona ahí en Francia. Es una comunidad. Están maduros, están listos. Y en este momento, aunque usted ve las aguas calmas, no están tan calmas. Prendo las noticias y escucho, creo que es el sábado, por primera vez en la historia, Inglaterra y la comunidad europea ven un alcalde de capital europea que sea un musulmán, descendiente de pakistanes. Acaba de ser elegido el primer alcalde musulmán de Londres en su historia de Inglaterra. Elegido. Usted ya se imagina cómo viene esto. ¿A qué me refiero? A mí que me interesa si es musulmán, si es cristiano, lo que sea. Yo estoy mirando es la profecía de la palabra de Dios. Estoy mirando es lo que Dios dice. Entonces esta comunidad europea está lista y han hecho todo. Tienen, por ejemplo, vamos a decir, hay dos grandes productores de aviones comerciales en el mundo: la Boeing y la Airbus. La Boeing es una empresa americana, produce todos esos aviones Boeing, es una cuestión grandísima. Pero la Airbus no es una empresa española o francesa. La Airbus es una empresa europea. Es otra cosa. Tiene su sede en un lugar específico. Sus transacciones se hacen en un lugar específico, pero una parte la hacen allá en Francia, otra parte la hacen allá en España, otra parte la hacen acá. Es una empresa europea. Tiene su propia agencia espacial y no se llama agencia espacial francesa, se llama agencia espacial europea. Y todo lo que hacen ahora lo hacen en nombre de Europa. Tienen su propio edificio donde ellos trabajan allá en Bruselas, donde les mandaron esos ataques ahora. Tienen todo, están preparados. Mire, en el año 60, cuando todavía eso estaba en ciernes, el primer, digamos, no sé cómo llamarlo técnicamente, gobernador, como el que sea, el primero que tuvieron ellos de director de la comunidad europea, dijo: el mundo necesita urgentemente un líder que tenga capacidad de gobierno mundial. Y dijo, y lo estamos esperando. Dijo, y si viene de parte de Dios lo recibiremos, y si viene de parte del diablo también lo recibiremos, porque lo necesitamos. En el 60. Y el diablo lo estaba oyendo, y el diablo le dijo amén. Claro que sí, hijo mío, yo te lo mando, no te preocupes. Pero Dios también lo estaba oyendo. Y le dijo, no te preocupes, eso llega. No necesitabas decirlo, ya está escrito. ¿Qué más tiene organizada la comunidad europea? La comunidad europea tiene organizada el tratado militar, el tratado político, el tratado comunitario, la moneda nacional y una economía súper fuerte. Una economía fuerte, a pesar de las tragedias que ha tenido Europa, tiene una economía súper fuerte. Tienen las capacidades, tienen la logística y están en la profecía, que es lo más diciente. Están en la profecía. Ahí aparece. Será el imperio que le va a dar su poder al anticristo. Dice que son 10. Pastor, yo no creo eso entonces, porque la comunidad europea tiene más de 10 naciones. ¿Y qué? ¿Es algo imposible para Dios? Usted puede especular y mirarlo desde el punto de vista que quiera. Y si son 19
y solamente 10 quieren respaldar al anticristo. ¿Qué? ¿No dice la Biblia que estaban unidos por alianzas humanas y que eran parte de barro y en parte de hierro? O si en últimas de 19 pasaran a ser nomás 10, tampoco. O sea, para Dios no hay nada imposible. Usted y yo no tenemos que organizar. Los movimientos de Dios no son organizados por la mano del hombre. El Señor ya lo tiene todo estipulado. Pero en todo caso será de ahí. Esas naciones, y mire, dice que estos reyes tenían diademas. Estos 10 cuernos tenían diademas, o sea, que estaban elegidos y reconocidos por la gente. Pero lo interesante es que Dios los ve como bestias. Y también pasó algo más, porque la bestia no solamente habla del gobierno o del imperio, también habla del emperador, o sea, del gobernante. En otras palabras, esa bestia representa tanto al imperio que se va a levantar o que se está levantando, como al personaje que va a dirigir el imperio, que es el anticristo. Ambos están en el mismo tipo. Y dice, y el dragón le dio su poder primero. Ya va a estar ungido diabólicamente. Segundo, le dará su trono. El trono del diablo. Y tercero, tendrá grande autoridad, dado por el diablo. Son 3 cosas diferentes, mire. Su poder. O sea, será capaz de mostrar tanto el imperio como el emperador un poder enorme, hablando en cualquier sentido de la palabra. Segundo, dice su trono. O sea que va a gobernar directamente por la inspiración del diablo. Que el Señor lo reprenda. Y también grande autoridad, o sea, capacidad de manejar el mundo. De que el que no se somete, lo sometemos. Y eso no es nada nuevo. Dígame si hoy día no pasa, por ejemplo. A ver quién le dice a los rusos dónde van y dónde no van. El señor presidente de Rusia dice: queremos bombardear Siria, y ustedes se están demorando mucho en decir nosotros vamos y los bombardeamos. Ustedes decidan allá qué hacen, ¿o no? Cuando ellos quieren hacer algo lo hacen. Sí, cuando una persona se siente con autoridad, esa persona no pide permiso a nadie. Ese imperio y el gobernador de ese imperio, que será el anticristo, recibirá así autoridad, o sea, va a manejar la cosa. No todo el mundo le va a caminar porque quiere, pero le tendrá que caminar. Tendrá que ir ahí, como le digan. Eso, cuando dice que le dio su poder, está hablando del poder del diablo. ¿Usted no se ha dado cuenta que ha habido un resurgimiento, o lo que usted podría llamar un avivamiento de lo diabólico y de lo satánico? Sí, señor. Usted no se da cuenta que hay países donde los billetes que pasaban al prócer de la patria o algunos personajes de la nación se los quitaron, y ahora pasan el brujo tal, la bruja tal, la demonia tal, el demonio tal, y eso es lo que le muestran en el billete. Había un resurgimiento del satanismo a nivel de gobernantes. Usted no ve la gente de las naciones que apenas los nombran se van para donde el indio tal a que le unja y le ponga la cosita y le amarre un hilito y no sé qué más conjuro le diga y le haga. Los músicos, cantantes, yo he oído de cantantes. Una vez me leí un artículo de 7 cantantes, andaba con 17 brujos en su equipo de gente que lo llevaba para arriba y para abajo. Cuando usted va a hablar de los que hacen deportes, también. Y cuando habla de los grupos armados que no son oficiales sino rebeldes, también usan lo mismo. Y por donde usted lo mire, ha habido un resurgimiento de lo diabólico y lo satánico.
La gente no se quiere someter a Dios, pero si quiere recibir algo, están dispuestos a venderle su alma al diablo. De hecho, hay iglesias satánicas abiertas y hay una supuesta Biblia satánica y hay sacerdotes satánicos y hay gente que anda por allí toda endemoniada, y el diablo para eso ha usado muchísimo la música también. Una música que le llaman heavy metal, rock pesado, y con todos los nombres que le quieran poner. Y usted nota que la gente comienza a practicar esa música, comienza a cambiar sus hábitos, y comienza a cambiar su vestimenta, y comienza a cambiar su estilo, y se vuelven rebeldes y se aíslan en la sociedad. Y si usted pasa por algún lugar donde usted le da como un poquito, dice: yo mejor me voy por esta calle de acá. Promueven las drogas, promueven la inmoralidad y promueven también otras cosas que no queremos aquí mencionar. Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo? Ha habido un avivamiento de los satánicos, pero es que eso es preparación para esto que dice la palabra. Es que cuando el anticristo gobierne, va a gobernar por el poder directo del diablo. Que el Señor lo reprenda. Que el Señor lo reprenda. Pero usted no se afane, usted dice: hermano, entonces no se preocupe, antes de que aparezca esto que dice aquí la palabra, el Señor Jesucristo sonará la trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Pero hay que mirar, ¿a cuánto les parece emocionante mirar la profecía bíblica? El mundo está descompuesto, todo el escenario preparado, todo el resurgimiento de lo satánico, de lo diabólico, y aparte de eso, todo lo que conlleva la inmoralidad oficializada en el mundo entero. Oficializada la inmoralidad. Hoy día, a los padres que quieren criar a sus hijos bien, les toca ser unos padres muy consagrados y muy íntegros con el Señor. No, usted no podrá criar sus hijos en esta generación bien, a menos que usted sea un hombre, una mujer de oración, que busque a Dios, que lea la palabra, que se interese por las cosas de Dios, que venga al culto y todo. No, no podrá, se lo aseguro. Sin la ayuda del Señor usted no podrá, porque sus hijos están expuestos a un ambiente totalmente cruel allá afuera en la escuela. Desde niños yo he visto planes dados por los ministerios de educación, donde dice que a los niños de 3 años les harán exámenes psicológicos, poniéndolo no sé de qué manera ya en un lugar, y el profesor llegará y llenará un cuestionario, y si el examen dice que ese niño tiene tendencia para que le gusten las cosas de la niña, lo educarán como mujer. Le estoy hablando de sus hijos. Dígame si no es el diablo mismo que anda suelto. Que el Señor los reprenda. Sus hijos que nacieron varones son varones en el nombre de Jesús. Y sus hijas que nacieron mujeres son mujeres en el nombre de Jesús. Y usted, señora, señorita, usted que es mujer, usted es mujer de pies a cabeza en el nombre de Jesús. ¿Por qué no dice un amén así como más fuerte? Y ustedes que son hombres, ustedes son hombres. Digo, los hombres que están aquí son hombres. Y usted como hombre se va a casar con una mujer si es que es soltero. Y usted como mujer se va a casar con un hombre, porque Dios a cada uno lo hizo como es. Pero al diablo le encantaría volver todo esto un lodazal. El Señor lo reprenda. Usted como padre no podrá criar a sus hijos bien, a menos que usted se decida a ser de esos que le llaman un cristiano, ¿cómo que le llaman? ¿Fanático? ¿Recalcitrante? Y no sé de qué otra manera. Usted, a menos que usted sea así, usted no logrará criar a sus hijos bien. Porque la inmoralidad del mundo la promueve como algo sano y que se tiene que defender. Yo recuerdo las lágrimas de una jovencita que
le testificó a su pastor, 16 años, en la escuela, en otro país. Y la profesora la mandó con la psicóloga, porque la jovencita era cristiana y tenía su cabello largo. Y la psicóloga le dijo, ¿por qué no se cortaba el cabello? Y dijo, porque yo creo en Cristo, yo creo en su palabra y yo mantengo lo que dice la palabra. Y ahí dice la palabra, y bueno, yo soy mujer. Y la psicóloga dice, pero es que eso no. Y ella insistió. Y le pregunta a la psicóloga, dime, hija, ¿ya has tenido relaciones sexuales? Y dijo, no. Definitivamente tú necesitas un tratamiento. Necesitaba un tratamiento, porque era una cristiana recalcitrante, fanática, que creía que la palabra de Dios era verdad aún para su apariencia, y que aparte de eso creía que no debería involucrarse como mujer con ningún hombre hasta que se casara. Necesitaba un tratamiento. No le estoy hablando de un loco de la calle, el psicólogo del colegio. Era una señora. Si usted como padre no busca a Dios con sinceridad, si usted no entra a la presencia del Señor cada mañana, si usted no dedica tiempo para orar, si no dedica tiempo para la palabra, y si no se santifica en su propia vida privada, sus hijos le darán mucho dolor de cabeza. Porque usted no va a poder controlar eso. Mire, el único que puede controlar el ambiente alrededor de sus hijos es el Señor con su poder. Sí, Señor. Son nuestros hijos. Hay que amarlos. Solo el Señor con su poder. Y la única manera que usted va a lograr eso, que Dios con su poder esté ahí, guardando a sus hijos, dándole convicción a sus hijos, cuando ponen los piecitos afuera de la calle, es el Señor. Que usted busque a Dios. El poder de Dios sobre usted, el poder de Dios sobre su familia, que sus hijos sientan en su casa que ahí habita el Señor también. Diga gloria a Dios si puede. Ay, hermano, bendito sea Dios. Yo no puedo predicar solamente ponerme a hablar de esta bestia salvaje con tantos cuernos y tanta basura, y no hablarle a usted de la vida, de lo que tiene, del Señor, de la aplicación. Yo tengo que hablarle de lo que usted tiene. Usted no ve que la inmoralidad, hermano, eso ha sido una cosa terrible. El diablo lucha por involucrar a la iglesia en la vida de inmoralidad. El diablo lucha por eso, batalla. Tienta a nuestros jóvenes, a nuestros adultos, a nuestros caballeros, a las señoras, a las señoritas, a las adolescentes, a las niñas. Todo el mundo lo tienta a través de la televisión, a través de conversaciones, a través del WhatsApp, a través de la tableta, a través de aquí, las redes sociales, a través de más allá, en la escuela, con revistas, con lo que sea. Y todo el tiempo viven lo mismo. Que el Señor los reprenda. Digo, que el Señor los reprenda. Y hasta las iglesias vienen a veces brujos y brujas, y satanistas y satanistas, que vienen a intentar hacer sus rezos, a ver si meten al creyente por allá en la discoteca, si lo vuelven un borrachín, a ver si lo vuelven un adúltero, un fornicario. Demonios de esos que andan por ahí, que el Señor los reprenda una y un millón de veces. Pero mientras usted se mantenga buscando a Dios, hermano, el diablo no tiene poder sobre usted. El diablo se tiene que someter en el nombre de Jesús. Estas señales seguirán a los que creen en el Señor Jesucristo. En su nombre echarán fuera demonios. Levante la mano que dicen amén, yo los echo fuera. Levante la mano que dice amén, yo echo fuera esos demonios. No lo deje arrimar a su casa, hermano. No lo deje arrimar a su casa. Échelo fuera en el nombre de Jesús. No lo deje arrimar a su vida. No lo deje arrimar a sus hijos, a sus hijas. Échelo fuera en el nombre de Jesús. No pelee con sus hijos, pelee con el diablo. Sus hijos no se le vayan a dañar, a corromper en su propia casa. No porque usted es malo, no, es que el diablo, el Señor lo reprenda. Anda como león rugiente y para esta época aparecería todo eso. Pero bueno, ay padre, yo pensaba que iba. Digo, bueno, vamos a ir al otro verso. No, ¿para qué entramos en otro verso? Si entramos en otro verso aquí nos quedamos.
Aunque valdría la pena, hermano, quedarse un día aquí todo el día uno con esta palabra. Al fin y al cabo, hoy es un día que usted no tiene que irse para la empresa a trabajar. Algunos de ir ahora al mediodía se ponen a ver un partido de fútbol. Y algunos se pondrán a arreglar el mundo. Yo les digo, déjemelo bien arreglado, déjemelo bien arregladito. Cuando yo digo eso no estoy diciendo que siendo nada malo, sino a veces nos ponemos a hablar y hablar y hablar y hablar. Qué buena la palabra del Señor, es mejor que lo que yo hablo. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? Bueno, por lo menos ya vamos por ahí. Si el Señor no ha venido por su pueblo y nos tiene aquí sobre este planeta, el próximo domingo podemos encontrarnos a esta bestia salvaje y acabar de mirar qué es lo que dice el Señor aquí. Gloria al nombre del Señor. Para identificar todo, pero esté seguro que usted está en el Señor. Esté seguro que usted está en Cristo, que usted tiene vida eterna, que usted tiene salvación. Esté seguro que usted no está solo, usted no está sola. Esté seguro que usted saldrá vencedor en el nombre del Señor. Hijitos, vosotros los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, dice el Señor. Póngase de pie, por favor.